Buenas, señores. Último día que me van a ver ustedes fuera del hogar, al menos en lo que corresponde a este viaje que emprendí hace una semanita. Debo decir que, disculpen ustedes si algunos vídeos han estado un poco menos cuidados a nivel de sonido, audio y todo ese tipo de cosas, porque bueno, me he tenido que adaptar un poco a la situación y tener en cuenta que he estado disfrutando de un poco de tiempo para mí y para mi pareja. Pero bueno, vamos al lío. Aprovechen ustedes también y pásense por el link de la descripción en EVA, porque madre mía qué pedazo de ofertas empecé a ver durante esta semanita. Aparecieron videojuegos como por ejemplo el Robocop Rogue City, un título que yo en lo personal os recomiendo muchísimo, incluso aunque no seáis fans del personaje. ¿Por qué? 5,46 euros. Es el precio por el cual algún vendedor a través de Neva lo está poniendo a vuestra disposición, en el caso de Xbox al menos. También hay alguna versión, como por ejemplo la de Steam, que sale muy baratita. Y hay otro mogollón de videojuegos que están tiradísimos de precio. De verdad os lo digo, echad un vistazo, poned videojuegos baratos y os vais a encontrar una cantidad de títulos con ofertas que no son ni medio normales y no tenéis que aplicar ni siquiera el código junio 8. Da exactamente igual, simplemente con el precio oficial tienen unos descuentos increíbles. Arrancamos ahora sí con las noticias del mundo de los videojuegos, empezando por el título que ahora mismo estáis viendo en pantalla. Lo comentamos ayer: Death Stranding 2. Nuevo videojuego de Hideo Kojima, que ya saben ustedes se lanza durante el próximo día 26, aunque desde hoy que estáis viendo este vídeo ya podéis empezar a jugarlo en PlayStation 5 si habéis comprado cualquiera de las ediciones superiores, bien sea la limitada coleccionista o bien sea la edición de lujo digital. Con ambas pues tendréis esa opción. También hay una mejora si habéis comprado el videojuego base para que tengáis esa posibilidad. Si lo esperéis en físico, pues lo normal es que tengáis que hacerlo como todo el mundo dentro de un par de días. Pero bueno, dejando todo eso a un lado, que no me quiero enrollar demasiado, paso a comentar un poco los puntos positivos y negativos que he visto en las valoraciones generales de la prensa. Aunque negativo en general, muy poca cosa. En realidad es un título que ha convencido más que la primera entrega, sobre todo por unas mecánicas muy concretas, sobre todo en lo que se refiere al apartado de la acción. El título, por un lado, en lo que es la parte de los disparos, la parte del combate cuerpo a cuerpo, toma un poco más de relevancia. El primer título no estaba preparado para eso. En esta secuela, digamos, hay menor penalización por enfrentarte a los enemigos, es todo un poco más accesible. Y así se ha dicho, también hay un sistema de combate un poco mejor equilibrado, al igual que también sucede con el sistema de sigilo, repito, según comentan los medios de comunicación. También han comentado que, por supuesto, en el apartado técnico el videojuego ha mejorado una barbaridad, que el videojuego se ve absolutamente increíble. Hay que decir, eso sí, que la mayoría de medios también coinciden, incluso los que le dan altísimas valoraciones, que ya no es un videojuego tan sorprendente, que el factor novedad pues obviamente lo ha perdido por el camino, pero es una experiencia relativamente similar, solo que mejorando algunos de los apartados y algunas demandas que pedía la comunidad de usuarios. ¿Cuál es mi opinión? A ver, hay cosas en los análisis que me han parecido muy interesantes y que no tienen nada que ver casi con lo que acabo de mencionar, sobre todo relacionado con el ritmo al que se sucede el videojuego. ¿Qué quiero decir con esto? En el primer Death Stranding, una cosa que no me gustaba nada es que el ritmo te lo cortaban cada 2×3. Jugabas un par de minutos, historia. Jugabas otros pocos minutos, cinemática. Jugabas otros pocos minutos y toma una hostia de diálogos que no se acababa nunca. Para los que les guste mucho la puesta en escena cinematográfica en los videojuegos, eso seguramente sería una bendición. A mí me gusta el cine y me gustan los videojuegos, pero cuando quiero ver una película no me enciendo la PlayStation. ¿Entendéis lo que os digo? Es una cosa que siempre he comentado muchas veces. La narrativa está muy bien, pero en el momento en el que le resta la parte del juego es algo que a mí siempre me ha molestado bastante. Yo por eso, en general, casi siempre que hablo de los mejores videojuegos del año, para mí hago mis listas de top 5 o top 10. Casi nunca vais a ver ese tipo de videojuegos, salvo que sean del estilo Resident Evil o Alan Wake 2, que es un título que sí, tiene corte cinematográfico, pero no absorbe la parte del gameplay. Eso es al final lo que más peso acaba teniendo. La mayor parte del tiempo estás jugando, no viendo escenas de vídeo. Eso es a lo que yo le doy importancia. Por eso no os vais a encontrar que nunca tenga yo como videojuego del año un Life is Strange o, por ejemplo, un Hellblade 2.
o a este mismo Death Stranding. Es raro para mí. Y eso en este videojuego, según he podido leer, se ha corregido un poco respecto a la primera entrega. Repito, esto es lo que dice la prensa y creadores de contenido. Yo no lo he jugado. Ya lo veremos en un par de días a ver qué sensaciones me acaba trayendo. Lo que he podido entender es que el videojuego sí empieza con una base de historia, sigue siendo un poco fiel a lo que quiere hacer Kojima con este proyecto, pero digamos no te sobresatura, no te echa encima de primera hora demasiado contexto. Ya entienden que viene de un videojuego donde se te han explicado bastantes cosas y de hecho parece que te ponen bastante más gameplay al principio para que empieces a mover un poco al personaje, incluso empieces a entender algunas de las refinadas mecánicas que están comentando. Eso me gusta, pero repito, quiero comprobarlo por la parte que me toca. A los que os guste el Death Stranding original, este videojuego os va a gustar, porque todo lo que he leído básicamente es que es como coger ese videojuego y hacerlo más entretenido a nivel jugable y hacer una historia que no se te haga quizá tan pesada al principio, que sea una historia como dada en otras pequeñas dosis. Y bien, pues esa parte la verdad que me interesa. Entiendo algunos de los puntos menos positivos o negativos, como lo queráis ver, que dice la prensa del videojuego, que ya no es un título de tanto impacto, porque una cosa que tenía el primer Death Stranding es que la gente no sabía que iba a jugar. Yo me acuerdo en ese año 2019 que había trailers de presentación, había muchos vídeos, pero nadie tenía del todo claro cuál era el concepto del videojuego y al final era una cosa pues muy diferente a lo habitual. Y bueno, pues al final parece que este videojuego va a ir un poco por ahí, pero refinando ciertas cosas como he dicho antes. Ok. Yo en cierto modo debo decir que me gusta que Kojima, en este caso el director del videojuego, sea fiel a su idea, que con Death Stranding no intente hacer un Metal Gear, porque para eso no hagas nada. Es decir, una cosa que he criticado yo muchas veces de esta industria es que casi no hay videojuegos con algo de personalidad. Y aunque este título a mí, bueno, más bien la primera entrega, repito que este todavía no lo he jugado, no es algo que me entusiasme demasiado, sí que es cierto que me gusta que se mantenga ese diferencial con el resto de videojuegos. Ya os comentaré si me mola o no, pero repito, según los análisis, si habéis disfrutado con el primero, este os va a gustar más, sobre todo en el apartado técnico, que parece una pasada. Vamos ahora a bloque Xbox porque tenemos varias noticias que comentar al respecto. Por una parte, han confirmado su presentación durante la próxima Gamescom. Ya sabéis, un evento de videojuegos que suele tener lugar a finales de agosto. Concretamente este año será del 20 al 24. Y bueno, pues durante esos días habrá un momento determinado donde ellos hagan su puesta en escena, tengan un pequeño evento y obviamente a lo largo de todos esos días van a tener diferentes charlas donde den más contenido. Cabe remarcar que también va a estar presente muchos de los estudios como Bethesda y demás que han comprado a lo largo de estos años, así lo han confirmado en redes. Pero a nivel de expectativas, ¿qué podemos esperar para dicha presentación? ¿Novedades sobre videojuegos del próximo año 2026 en adelante? Yo en general os diría que no fueseis con esa expectativa. Y no por un capricho personal, sencillamente os remito a los eventos de estas características en años anteriores. En la Gamescom, por lo general, solemos tener algunos avances de videojuegos que ya conocemos, pero sobre todo de los más inmediatos. Podemos esperar cosas acerca de Ninja Gaiden, podemos esperar incluso novedades en cuanto al DLC de Indiana Jones, por ejemplo, así como puede ser incluso el de Starfield, ¿por qué no? Que de momento no ha tenido ninguna presentación y se sabe que hay un trabajo activo. Cosas de ese tipo podemos tener en cuenta, al igual que remasterizados de videojuegos menores de la compañía, como en años anteriores, por ejemplo, hemos tenido Quake o Doom mismamente, aunque puede que todo eso se lo reserven para otra presentación. Durante estos eventos, por ejemplo, hemos visto Age of Empires a lo largo de los años, que por cierto, recientemente hemos sabido que la cuarta entrega ha vendido 4 millones de copias, no está nada mal, todo se ha dicho, y bueno, pues ha sido un completo éxito, pese a que nunca llegará a los números de su segunda entrega, que ha sido algo histórico. Pero en general, que a nivel de expectativas con esa presentación, yo creo que vamos a ver algo guay, pero no va a ser como lo que tenemos en junio o como lo que suele haber a finales de año durante los premios o incluso en el mes de enero con el evento de desarrolladores que solemos dar habitualmente, pero es eso, ya lo comentaremos cuando tengamos alguna información extra. De lo que sí tenemos información, esto ya es oficial, es de que Steam está juntándose con Xbox en varias aplicaciones y dispositivos.
Ayer Tom Warren comentaba en su medio que parece ser los anillos Insider, ya sabéis, los anillos internos donde se puede comprobar el contenido futuro que va a llegar a Xbox, al menos en el mundo del PC, ya aparece la aplicación de Steam, o más que una aplicación es como una pestaña donde puedes acceder a toda tu biblioteca. Lo cual, por cierto, ya se filtró en una imagen que ellos mismos publicaron hace unos cuantos meses, pero ya es un hecho. Acabará llegando, pero eso sí, quiero que tengáis en cuenta una cosa, no está a nivel de videoconsolas todavía. Quiero dejar claro esto porque algunos han empezado a desinformar un poco en las redes sociales, ya sabéis, guerra de consolas y las tonterías de siempre. Y han empezado a decir que Steam llega a Xbox. Y digo, a ver, parcialmente, dentro del mundo del PC, que a través de la lanzadera, a través de la aplicación de Xbox, también te va a aparecer esa pestaña. Microsoft en esto tiene un concepto bastante interesante. Dicen que al fin y al cabo, cuando uno está en el mundo del PC, va a abrir la aplicación que le interesa y donde tenga su biblioteca. Es decir, no ve demasiado sentido en que haya aplicaciones separadas y de alguna manera quiere que eso esté lo más unificado posible. Y yo pienso que parte de su estrategia va porque como Steam al fin y al cabo es donde la gente del PC tiene la mayoría de bibliotecas, puede pensar, oye, mira, ¿y si ponemos la lanzadera aquí desde nuestra aplicación para que de vez en cuando también se pasen por nuestra tienda o por Game Pass? Puede ser como una especie de gancho interesante por una parte y que al final pues diga uno, oye, mira, ya que tengo juegos en Microsoft, ya que a veces utilizo el Game Pass de PC, pues también puedo estar aquí directamente y así pues ejecutar mi biblioteca de Steam, ¿no? Es un paso, como digo, que puede ser bastante resultón. Ya a nivel de videoconsolas es algo que en general me ha ido chocando conforme han salido informaciones, pero parece que también van a seguir esa hoja de ruta. Por un lado tenemos las de terceros. Véase el caso de Asus, con esa portátil que al fin y al cabo es un PC. Eso básicamente es como un PC, pero con un sistema operativo un poco más optimizado para dar experiencia de consola. Y el caso es que a futuro Microsoft, y esto no se ha escondido, parece ser que quiere diferentes tiendas aplicadas e implementadas en sus videoconsolas, como tal, las videoconsolas tradicionales de, entre comillas, toda la vida. Este camino parece que ya no tiene marcha atrás. Microsoft va a seguir adelante con un multisistema completo donde tengas toda tu biblioteca completa, repito, a futuro. Toda la biblioteca completa de Microsoft, tanto en consola como en PC, va a ser un solo ente y también quieren que tengas acceso a tu biblioteca de Steam. Obviamente lo que te hayas comprado en Steam no te va a valer para Xbox de una manera nativa, no, tendrás que lanzarlo a través de Steam. Eso también quiero que quede claro, porque hay gente que te está diciendo, oye mira, es que entonces el God of War va a llegar a Xbox porque está Steam. No, God of War ha llegado a Steam hace ya años y ahora lo vas a poder ejecutar a través de la aplicación de Xbox, pero estás moviendo un título que tienes que comprar en Steam. Pero bueno, en fin, lo dicho, que esto es algo que vamos a tener que comentar mucho a lo largo de los años y sobre todo quiero ver cuando eso se implemente directamente a una videoconsola. Pero bueno, tenemos cosas que comentar acerca de un par de videojuegos. Empezando por este título que os estoy exponiendo ahora mismo, Chronos The New Dawn. Ya saben ustedes, el nuevo videojuego de los desarrolladores que nos trajeron Silent Hill 2 Remake o por ejemplo The Medium. Un título que en este caso nos ha mostrado nuevo gameplay, pero que sin embargo lamentablemente sigue sin fecha de lanzamiento, más allá de que siguen indicando que estará para el 2025, para el año actual básicamente. El caso es que yo creo que este videojuego, si acaba saliendo este año, se va a demorar posiblemente incluso hasta mediados o finales de noviembre. Creo que ni siquiera va a entrar en fecha de los premios a los mejores títulos del año. El caso es que de este videojuego nos han comentado unas cuantas cositas que más o menos podíamos intuir, como que por ejemplo va a ser importantísimo hacer una buena gestión de recursos. Vamos a tener una experiencia muy similar a la de Resident Evil. Tenemos que mirar muy bien con qué ocupamos el espacio de almacenamiento, qué clase de armas podemos descartar,
qué clases de objetos podemos utilizar, cuáles son los más útiles o menos útiles, y luego de todo también nos han comentado cosas acerca de los enemigos, que parecen que tendrán el sobrenombre de los huérfanos. Estos, por lo visto, incluso pueden fusionarse entre ellos, prácticamente todos pueden formar nuevos entes. Alguno que esté malherido puede encontrarse con otro que esté en buena forma y crear un nuevo tipo de enemigo. Estas mutaciones nos van a seguir por básicamente todas partes. También nos han comentado y hacen mucho hincapié en ello, que el título va a ser muy reactivo, que no siempre van a tener los mismos movimientos ni van a aparecer en las mismas situaciones, más allá de ciertas interacciones que estarán pensadas como algo más cinematográfico. Y en fin, también nos dicen que el apartado de acción va a tener mucho peso, pero que sobre todo tienes que pensarte muy bien cómo utilizas tus armas. En fin, la experiencia survival horror de toda la vida. Y para cerrar, vamos a hablar de este otro título. The Blood of Dawnwalker, ya saben ustedes, videojuego dirigido por el director precisamente de The Witcher 3, título que saldrá durante el próximo año 2026, al igual que el Chronos estará disponible para Xbox Series, para PlayStation 5 y también para PC. ¿Qué nos han comentado acerca de este videojuego? Por un lado, nos han enseñado un gameplay, que voy a decir una cosa, me ha dejado frío. El gameplay que he visto de este videojuego me ha dejado como si estuviera viendo The Witcher 3 precisamente, y a ver, The Witcher 3 es un juegazo. Lo que pasa que a día de hoy te sientas a jugarlo y dices, hostias, es un poco ortopédico, es un poco complicado de manejar, no es cómodo, se ve como un videojuego en ciertos aspectos jugables, sobre todo en el combate antiguo. Cierto es que al fin y al cabo sigue siendo un grandísimo videojuego. Lo que pasa que este pues no tiene como esa sensación a lo grande de momento, aunque es cierto que nos han explicado cosas importantísimas, como que por ejemplo el mundo parece ser completamente reactivo, es decir, vas a tener consecuencias si, por ejemplo, para recuperar vida bebes la sangre de un ser humano que te encuentres en el camino y alguien te observa, ¿no? Al final el comportamiento de rechazo o aceptación en las diferentes tierras y lugares a los que vayas va a tener muchísimo peso en cuanto a si puedes hacer ciertas misiones o no. Estaría bien que eso fuera un poco como Oblivion, en cuanto te transformas en vampiro y digamos, tiene ciertas complicaciones. Aquí también es cierto que en cuanto a sistemas de RPG parece ser que va a tener mucho desarrollo, modificación completa de armas, básicamente puedes elegir tus sistemas de ataque y también de posturas para el combate. Hay cosas que me gustan, pero visualmente necesito ver algo un poco con más empaque. Pero bueno, sobre este título y todo lo demás, caja de comentarios y por supuesto os invito a que disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.